Constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que aunque es la segunda vez que participo en alguna actividad convocado por ellos, y cosa que me alegra mucho porque no siempre tengo la disponibilidad, siempre es de ellos por invitarme, la disponibilidad de poder participar, pero estamos aquí en un escenario especial que es esta situación tan dolorosa que estamos viviendo en relación a la expansión de la pandemia en nuestro país, ¿no? Y eventualmente la pérdida de vidas humanas tan difícil para los familiares y demás, pero que sin embargo, a la par de ser tan dolorosa, nos da la oportunidad de tener un sábado por la tarde la posibilidad de compartir con ustedes aspectos vinculados a los mandatos constitucionales de organización del Estado o, si se quiere, de organización del poder. Me solicitaron, ¿no?, que pudiera compartir con ustedes los alcances del principio unitario y descentralizado, ¿no? ¿Qué implica esto dentro de lo que es el derecho constitucional? Pues implica, primero, remontarnos a verificar qué supone la fórmula política de la Constitución, ¿bien? Y dentro de la fórmula política de la Constitución, el mandato de un Estado unitario y descentralizado. Y luego verificar qué es un Estado unitario y descentralizado y su concreción, la concretización del Estado unitario y descentralizado, que es el proceso de centralización, que es un proceso, vamos a ver de qué naturaleza, ¿no? Y eventualmente también una política pública permanente, ¿no? Esos son los contenidos que nos va a ocupar esta tarde voy a pasar hacia ellos, ¿no? ¿Qué entendemos por la fórmula política en los textos constitucionales? Porque primero hay que decir que la Constitución es la norma básica de una comunidad, no solamente del Estado, sino de una comunidad donde está el Estado y está la sociedad, ¿no? Y para ambos estamentos no hay solución de diferencia, ¿no? La Constitución es una norma suprema, básica, que fija los márgenes de actuación del Estado y de la sociedad, distribuyendo el poder y reconociendo derechos que cumplen distintas funciones, no solamente son derechos individuales, sino también derechos objetivos y cumplen una función social. Bien, esto es la Constitución. Pero como parte de las funciones de la Constitución es dar organicidad o racionalidad al ejercicio del poder, en este caso el poder estatal, la fórmula política contenida en las constituciones es aquellos mandatos que, bajo la lógica de principios, buscan caracterizar al Estado, cómo se debe organizar el Estado. En nuestra Constitución, ¿no?, tenemos que la fórmula política está prevista en el artículo 43 de nuestro texto constitucional. Y en esa medida, el artículo 43 señala que el Estado peruano, en este caso, la República del Perú, es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible y el gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza bajo el principio de separación de poderes. Bien, esta fórmula política se concreta en diferentes dispositivos constitucionales. Por ejemplo, el que nos diga que la Constitución es el Estado peruano es una república, ¿no? Tiene sentido porque no existe la institución de la monarquía. Y cada 5 años elegimos un jefe de gobierno y jefe de Estado. ¿Bien? Y si nosotros queremos verificar en qué dispositivos constitucionales se concreta todo aquello vinculado a el considerar una república, pues vamos a ir desde los artículos que nos hablan del poder ejecutivo, del poder legislativo, su forma de elección, el plazo en el cual el presidente de la república ejerce sus funciones, 5 años sin reelección, etc. Bien, pero también la Constitución establece otros mandatos, es un Estado social.
aunque en la realidad parezca poco, ¿no? Que esto se concreta, ¿no? Vamos al texto constitucional y vamos a encontrar, por ejemplo, un catálogo de derechos sociales, que no están en el capítulo de derechos fundamentales, pero que por la interpretación constitucional llegamos a el entendimiento de que son derechos fundamentales, como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional. Bien, y eventualmente también está lógico mandato de Estado social, lo vamos a emplear para interpretar el artículo 58 de la Constitución respecto a las funciones del Estado en el marco de una economía social, resalto social, de mercado, y el especial énfasis que debe tener el Estado peruano en relación a áreas como la salud, la educación, la promoción del empleo, entre otros aspectos. Es decir, estoy identificando cómo estos mandatos normativos de la fórmula política se concretan en otros mandatos normativos previstos en la Constitución. Porque lo mismo sucede en relación a la afirmación de que el Estado peruano es unitario, el gobierno se ejerce de manera unitaria, representativa y descentralizada. Acá hay un mandato, ¿no?, que nos da cuenta de cómo el texto constitucional ha previsto que se debe ejercer el gobierno del Estado peruano. Un gobierno, ¿no?, que sobre la base de un solo Estado, no estamos hablando aquí de más de un Estado, es decir, no estamos en el escenario de un Estado federal, sino un Estado uno, pero a la vez descentralizado. ¿Qué va a implicar descentralizado? Va a implicar, por ejemplo, acudir a artículos constitucionales como, el artículo 190, vamos a ir a partir del artículo 188 de la Constitución, ¿no?, en donde se establece cómo se va a organizar el territorio del Estado en relación a regiones, departamentos, provincias y distritos, a la existencia de gobierno, no solamente un gobierno nacional, sino gobiernos regionales y locales, y adicionalmente, si seguimos, a que cada uno de estos niveles de gobierno van a tener determinadas funciones y competencias. Bien, en esa medida, ¿no?, el principio o mandato de Estado unitario y descentralizado, ¿no?, es un mandato normativo para organización y ejercicio del poder. ¿Del qué poder? Del poder de gobierno, ¿bien?, en el que se define que el territorio del Estado peruano se gobernará en función a ciertas circunscripciones territoriales. No solamente el Estado nacional, Estado central, como suele llamarse, ¿no?, sino también a poderes específicos vinculados a territorios o circunscripciones, como son los departamentos, las provincias y los distritos. Y sobre la base de cada una de esas circunscripciones, un nivel de gobierno, ¿no? Y no se trata, como veremos enseguida, de un nivel de gobierno delegado, porque precisamente la fórmula política de Estado unitario y descentralizado es una fórmula de distribución de poder, con lo cual no es el poder por encargo, sino la asunción de tareas desde la propia Constitución, encargada a gobiernos locales y regionales. Bien, lo vamos a ver con detalle, pero me interesa que quede claro que la fórmula política define el gobierno el Estado, define sus poderes, y el objetivo, ¿no?, es asignar funciones de gobierno a entidades territoriales descentralizadas, cuya función se realiza sobre la base de un territorio. Y adicionalmente, ¿no?, que estas funciones en el territorio tienen un correlato, y por eso también, porque la fórmula de esta unitaria y descentralizada se lee en el marco de que el Estado peruano también es un Estado democrático, ¿no? Esta distribución generalmente, en el Perú es así,
se realiza mediante la elección popular y la asignación de niveles de autonomía a los gobiernos regionales y locales. Voy concretando. Bien, un estado organizado en más de un nivel de gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que la Constitución, nuestra Constitución, ha previsto que además del gobierno nacional, que tiene un poder ejecutivo y que tiene el Congreso de la República, ¿no?, cuente con un nivel de gobierno intermedio en la base de los departamentos, a que ahora llamamos regiones, ¿bien? Pero bueno, veremos, yo debo decir aquí que en estricto, ¿no?, si nosotros queremos hablar de regiones, todavía no estamos en estricto frente a regiones, porque las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas, integradas históricamente, cultural, administrativa y económicamente, ¿no?, conformando unidades geopolíticas. Y el proceso de regionalización que se inició en el año 2002, ¿no?, se originó eligiendo gobiernos regionales, pero sobre la base de los departamentos, ¿bien? A estos gobiernos, son gobiernos regionales, sobre la base de departamentos, pero la regionalización suponía la integración de estos departamentos, porque las regiones se conformarán cuando haya integrado más de un departamento. En esa medida, aunque les llamemos regiones, en estricto todavía no hay conformada una única región. Existe el nivel de gobierno, gobiernos regionales, sobre la base de departamentos. Y a estos gobiernos regionales, la Constitución les entrega autonomía. Y lo mismo sucede con el tercer nivel de gobierno, que son los gobiernos locales o las municipalidades provinciales y distritales. Estas municipalidades provinciales y distritales también ejercen sus funciones y tienen un ámbito de autonomía dentro de su territorio. ¿Bien? Y ese es el límite. ¿Bien? Ese es el límite porque eventualmente esta descentralización, esta idea de más de un nivel de gobierno, se inscribe dentro de un Estado único. Dentro de un Estado único, que es el que afirma la Constitución, pero que las competencias y las funciones son las que se distribuyen entre estos niveles de gobierno. Y para el cumplimiento de esas competencias y funciones en los territorios específicos es que se reconoce autonomía. Autonomía no quiere decir autarquía. Autonomía no quiere decir que cada nivel de gobierno es un Estado. A veces se suele decir, el proceso de descentralización ha creado una suerte de pequeños reyesuelos o señores feudales que hacen lo que quieren. Puede suceder en la práctica por nuestra fragilidad institucional, pero el diseño institucional previsto en la Constitución, en la Ley de Bases de la Descentralización y en las leyes orgánicas de gobiernos regionales, leyes orgánicas de gobiernos locales, de municipalidades, y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE, en estricto, define el nivel de autonomía, configura y delimita el nivel de autonomía en atención a las competencias y los territorios donde se reconoce cada nivel de gobierno. ¿Bien? Y esta autonomía, ¿no?, es además en dos sentidos, no solamente para el cumplimiento de funciones, sino que obedece la autonomía a que estamos frente a un proceso de descentralización política, porque los gobernantes, ahora gobernadores regionales, antes presidentes regionales, los gobernadores regionales y los consejeros y consejeras regionales que forman los consejos regionales, así como los alcaldes, alcaldesas, consejeras y regidores y regidoras municipales, son elegidos por voto popular. ¿Bien? Y no solamente son elegidos por voto popular, sino por haber sido elegidos por voto popular, tienen la posibilidad de emitir normas
en el marco de sus competencias y que deben ser de cumplimiento obligatorio para el territorio. Luego vamos a desarrollar esta idea, pero esta idea de autonomía política. Autonomía política basada en la elección a través del voto popular, pero autonomía política en el marco de también poder emitir normas para el cumplimiento de sus competencias en sus territorios. Esto supone hablar de un Estado unitario y descentralizado. Y esto además supone que el Estado unitario y descentralizado no es un estado de desconcentración administrativa. No estamos en el escenario de un Estado único, ¿no?, que desde el centro envía emisarios o delegados de gobierno a los territorios, y esos delegados de gobierno cumplen funciones administrativas por disposición del gobierno central. No, aquí en el Estado unitario y descentralizado, ¿no?, la dimensión política de la descentralización, ¿bien?, supone que siendo uno, la dimensión política ha hecho que cada circunscripción territorial tenga una autoridad elegida democráticamente y que estas autoridades puedan adoptar normas incluso para el cumplimiento de sus competencias en su territorio. Normas que, nuevamente, serán para el cumplimiento de sus competencias, pero que no están no deben estar en contradicción o en desacuerdo con las normas de carácter nacional. Solo lo enuncio, para decir que no estamos solo frente a una desconcentración administrativa. Nuestro Tribunal Constitucional, desde el año 2005, ¿no?, ha venido ocupándose de este modelo estatal, de cómo se concreta ese mandato de la fórmula política del Estado peruano, ¿no? Y nos señala que estamos frente a un Estado unitario, un solo Estado, pero que además es descentralizado, y que esa descentralización supone, ¿no?, no solamente autonomía administrativa, es decir, no solamente la posibilidad de tomar decisiones de gestión en lo cotidiano, que es lo que suelen tener los delegados de gobierno, sino también autonomía económica y tal vez lo que más define la lógica de un Estado unitario y descentralizado, autonomía política. Autonomía política que se da en la elección de sus órganos, a través del voto, y en la capacidad de dictar normas con rango de ley, conforme a los artículos constitucionales que están allí enunciados. Bien. Ahora, ¿qué implica un Estado descentralizado? Un poco más aterrizado, y cómo eso, y esto que voy a mencionar ahora en realidad es una organización que surge de la propia Constitución, ¿no? Porque además existen funciones. ¿Por qué un Estado implica que sea unitario y descentralizado? Porque existen entidades dentro del Estado que cumplen funciones transversales a todo el Estado. Unidad. Bien. Por ejemplo, unidad, función transversal, moneda y banca. En el Estado peruano, que es unitario y descentralizado, ¿no?, hay un órgano, el Banco Central de Reserva, ¿no?, que gestiona todo lo referido a la política monetaria en el país. ¿Bien? O la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP tiene competencia transversal a todo el Estado en materia de banca. Bien. Hay entidades que tienen competencias transversales, pero a la vez el gobierno se ejerce en 3 niveles. Y cada uno de esos 3 niveles puede tener competencias diferentes. De esa manera, el mandato de ser un Estado unitario y descentralizado, en la práctica también es una forma de cumplir con el Estado peruano como un Estado que se gobierna y se organiza bajo la lógica de separación de poderes. No separación de poderes en el sentido de compartimentos estancos, sino en la lógica de articulación de pesos y contrapesos en relación a las funciones que cumple cada nivel de gobierno.
Bien, entonces estamos en un estado donde la distribución del poder estatal, esta lógica de separación y distribución de poder, es funcional, basada en las competencias y funciones de las distintas entidades del Estado, donde hay algunas que tendrán funciones transversales a todo el Estado, unidad, y habrá funciones que solo las cumplan determinadas entidades territoriales de gobierno, descentralizado, elemento descentralizado. Y en esa medida hay una distribución territorial del poder referida a la gestión del territorio. Bien, ahora hay que entender gestión del territorio, no solamente en gestión de la gestión los kilómetros cuadrados que pueda tener un departamento o un distrito, ¿no? Porque se entiende como territorio o se entiende como gestión territorial a la gestión de la vida y el desarrollo de las personas en el territorio. Bien, esto es muy importante porque la gestión territorial no debe ser entendida como un dato chato de solamente gestionar los kilómetros cuadrados, sino que la lógica territorial involucra dinámicas sociales, políticas, económicas, ¿no? Que están presentes en la vida de cada una de estas circunscripciones territoriales, ¿no? Tal vez de manera muy dolorosa, como está sucediendo ahora, ¿no? Este enfoque del territorio se aprecie mucho en cómo se viene desarrollando la pandemia en cada uno de los departamentos que tiene un gobierno regional, y nos muestran eventualmente cuáles han sido los déficits de cada uno de cada uno de los gobiernos de esas circunscripciones territoriales, para no hablar también de los déficits del propio Estado unitario peruano. Bien, pero, por ejemplo, ¿no? Lo que se dice ahora es que gestionar la pandemia en cada territorio, ¿no? Supone o exige que tengamos en cuenta las dinámicas de la población en la Amazonía, bien, sus dinámicas económicas, políticas, costumbres, ¿no? Que son totalmente distintas a las dinámicas políticas, económicas en un departamento de los Andes peruanos que se ubica por encima de los 3.000 metros del nivel del mar. Bien, gestionar la salud y eventualmente la prestación de salud en un escenario de pandemia como el que estamos viviendo supone que se ejerce el poder de manera territorialmente, es decir, teniendo el foco en las personas del territorio y las características de ellas. Bueno, hay 3 niveles de gobierno: el nacional, que no solamente es el poder ejecutivo, el poder legislativo, sino también el poder judicial y los organismos constitucionales autónomos. Los gobiernos regionales, insisto en la idea de gobierno regional y no regiones, porque en el estado actual del proceso de centralización peruana no se ha iniciado el proceso de regionalización, no se ha iniciado el proceso de conformación, o sea, se inició, pero fracasó en el referéndum del año 2005. No se conformó ninguna región. Bien, solo hubo un departamento, solo hubo una provincia peruana que votó por la integración, que fue la provincia de Arequipa, bien, que votó por la integración con Tacna. Pero en las demás provincias de esta propuesta de integración regional, Arequipa-Tacna, ¿no? Todas las demás provincias votaron por la no integración. Entonces, si bien es cierto, hubo un intento de regionalización en el año 2005 con el primer referéndum, ¿no? En la práctica, la unión de de más departamentos no se llevó a cabo. Y por ende, seguimos en clave de gobiernos regionales, aun cuando la prensa señale, ¿no? que estamos frente a regiones, ¿no? Y eso nuevamente, si ustedes pueden revisar el artículo 190 de la Constitución, verán ahí la razón normativa por la cual yo insisto en la idea de que seguimos en gobiernos regionales. Y los gobiernos locales, las provincias que son locales provinciales y locales distritales. Son los únicos, aquí hago también un alto, son los únicos, porque ciertamente, ¿no? Ahora se discute
y sobre todo cuando el Estado no llega a prestar servicios, se suelen elegir gobiernos locales o municipalidades de centros poblados. Los centros poblados en estricto son gobiernos delegados de los municipios distritales. No son un nivel más de gobierno. El nivel local de gobierno solamente lo tienen las provincias y los distritos. Las provincias y los gobiernos, las municipalidades provinciales y distritales, los gobiernos regionales, son los 3 niveles de gobierno. Son ellos quienes tienen autonomía, son ellos los que tienen competencias previstas en la Constitución. Los llamados municipios de centro poblado son en realidad delegaciones de los gobiernos distritales. No cuentan con autonomía y no tienen funciones específicas derivadas, previstas en la Constitución. Entonces, esto lo comento porque es importante, porque muchas veces frente a la no llegada del Estado, ¿no? Hay propuestas de normas, propuestas del Congreso de crear una suerte de cuarto nivel de gobierno que serían las municipalidades de centro poblado. Y claro, esto sería fragmentar aún más la gestión territorial, ¿no? Lo que se debería hacer esfuerzos, y lo vamos a mencionar ahora más tarde, por fortalecer los niveles de gobierno que ya existen. Bien, esta es la distribución funcional del Estado peruano, ¿no? La Constitución y el bloque de constitucionalidad que lo conforman las leyes orgánicas, ¿no? Del Poder Ejecutivo, el reglamento del Congreso, la ley orgánica del Poder Judicial, las respectivas leyes orgánicas de los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Nos dan cuenta de la distribución del poder a nivel funcional, ¿no? Y que existen entidades que cumplen sus competencias en todo el territorio nacional. Son estas: Ejecutivo, Legislativo, el Poder Judicial y los órganos constitucionales autónomos, ¿no? En el marco del Estado unitario y descentralizado, ¿no? Estas entidades, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, ¿no? Que tienen competencias específicas en la Constitución, no las voy a desarrollar, además están en las diapositivas enunciadas, ¿no? El Poder Ejecutivo, ¿no? Cumple la función de diseño y supervisión de políticas públicas nacionales que guían la gestión de todo el país. Esto sí lo menciono tal cual porque el rol del Poder Ejecutivo en la concretización del mandato de organización unitaria y descentralizada, es decir, el rol del Poder Ejecutivo en el proceso y en el funcionamiento descentralizado del país, tiene que ver con diseño y supervisión de políticas nacionales, además del cumplimiento de sus competencias exclusivas, ¿no? Y los otros niveles, los otros órganos, como el Poder Legislativo, el Judicial, cumplen las funciones en el marco de un Estado descentralizado, pero a nivel de todo el territorio peruano. Y la distribución territorial del poder es la distribución territorial del poder es la conformación de gobiernos regionales y locales, a los que se les reconoce autonomía política, económica y administrativa, y se les atribuye capacidad para decidir y administrar sus propios asuntos, ¿no? Esto supone descentralizar la decisión y la gestión para la provisión de bienes y servicios a la población. Y descentralizar quiere decir gobernar cada territorio y prestar bienes y servicios en ese territorio. Y eso supone no solamente cumplir lo que dice el Poder Ejecutivo, porque ese sería un esquema de desconcentración, sino alinearse con el Poder Ejecutivo dentro de las políticas nacionales, pero adaptar, sobre todo en el marco de competencias compartidas, veremos qué son competencias compartidas, ¿no? La provisión de servicios, de bienes y servicios, ¿no? Yo les ponía el ejemplo dramático que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, el Estado peruano gestiona a nivel territorial y es una competencia compartida por los 3 niveles de gobierno, la prestación del servicio educativo.
Y bueno, la prestación del servicio educativo es una prestación compleja, no solamente implica organizar el servicio y tener un cuerpo docente, y para eso existe la ley de la carrera pública magisterial, sino hacer llegar a cada escuela en todo el territorio nacional material educativo, ¿no? Y facilitar también, cuando sea necesario, ¿no?, el traslado de niños, niñas y adolescentes a las escuelas, además de la provisión de alimentación, sobre todo para los niños del nivel básico de primaria. Bien. Esto que parece ser un mandato, supone, esto que es un mandato, ¿no? Supone que el gobierno nacional realice algunas tareas generales para todo el territorio nacional, desde la provisión de sistemas administrativos, de seguimiento y asesoría docente, etcétera, ¿no? Pero eventualmente, ¿no?, la distribución, por ejemplo, de el material educativo o la adaptación del material educativo a la realidad del territorio le corresponderá a los gobiernos regionales. ¿Bien? Y además, también el gobierno local podrá contribuir, y esto lo dice la Ley General de Educación, con apoyos a la infraestructura de las escuelas que se encuentren en su provincia. Bien. Esto es un poco la lógica de funcionamiento descentralizado. ¿Y por qué es importante? Y yo señalaba, y hacía una inflexión de voz en relación a, por ejemplo, la adaptación de material educativo. Porque el proceso educativo, el proceso de enseñanza y aprendizaje para los niños y niñas tiene sentido cuando se les habla desde sus saberes propios. Y sus saberes propios tienen que ver con el territorio, tienen que ver con su cultura. Entonces, la gestión descentralizada, en el que haya niveles de gobierno más cercanos al territorio, a la población, permite generar, por ejemplo, material educativo, ¿no?, que sobre la base de lo general que deben aprender todos los niños y niñas peruanos en materia de razonamiento matemático, pueda ser adaptado a la realidad de cada distrito y provincia con el aporte de los gobiernos regionales, ¿no? Para que eventualmente, ¿no?, como se hacía cuando yo era pequeña y no había una lógica descentralizada, ¿no?, a los niños de Chumbivilcas o a los niños de Mazán no les llegue un texto con problemas de razonamiento matemático vinculados a semáforos, vinculados a edificios, ¿no?, u otros elementos propios de la visión de Lima. Y para que ellos puedan aprender, ¿no?, con problemas matemáticos que incluyan infraestructura propia de su zona, desde incluso fruta propia de su zona, ¿no? Y esto es importante porque después se toman decisiones de gestión en la provisión de servicios y bienes a la población que a veces no sirven si se diseñan desde Lima. Bien, por ejemplo, un caso anecdótico y sin duda triste por los recursos invertidos fue la decisión del Ministerio de Educación en algún tiempo de proveer bicicletas para niños y niñas en todo el Perú para que vayan a sus colegios. Hizo sentido en las ciudades, hizo sentido en algunas partes del mundo andino, pero no hizo ningún sentido en la Amazonía, donde precisamente las carreteras, ¿no?, de la Amazonía son los ríos y no necesariamente una bicicleta es funcional para el traslado. Bien, entonces se descentraliza la decisión y la gestión, y esto es importante porque el mandato de Estado unitario y descentralizado es un mandato constitucional, normativo, que debe ser cumplido, pero que en estricto no siempre hay que evaluar cuál es su finalidad. Y la finalidad dentro de la Constitución es mejorar la prestación de servicio, o si se quiere, cumplir con los fines constitucionales de, por ejemplo, ¿no?, respetar los derechos o proteger los derechos humanos, entre ellos, por ejemplo, el de educación. Bien. Otra, para esos fines, para la provisión de bienes y servicios, a cada nivel de gobierno se le atribuye competencias y funciones. Veremos cuáles son estas competencias y funciones. Y esta distribución territorial del poder
se va concretando a través del denominado proceso de descentralización. Entonces, antes de pasar al proceso de descentralización, resumiendo, el principio unitario y descentralizado, ¿no?, es una manifestación, o si se quiere, es uno de los principios que surgen de la fórmula política prevista en nuestro texto constitucional en el artículo 43. Así como el principio de solidaridad es el que se deriva de adoptar la lógica del Estado social y democrático, ¿no?, el principio unitario y descentralizado se deriva también y la organización como un Estado unitario y descentralizado se deriva de la fórmula política del Estado. El Estado unitario y descentralizado es aquel que se organiza, ¿no?, bajo la lógica de organización del poder estatal en la base del territorio, y supone que algunas entidades asuman funciones transversales a todo el territorio del Perú, un Estado, ¿no?, pero que en territorios más pequeños hayan elegidas y ejerzan funciones políticas, o autoridades democráticamente elegidas, ¿no?, y que tienen autonomía política para el cumplimiento de sus funciones y competencias. Funciones y competencias que están articuladas con la lógica de un Estado. ¿Bien? Y ¿cómo llegamos a ese despliegue de la organización? A través del denominado proceso de descentralización. ¿Qué es la descentralización? Bueno, es un proceso político, pero como mandato constitucional no debe ser entendido solo como un proceso político, sino también como un proceso técnico. Técnico, y veremos por qué la tecnicidad, cuya finalidad es concretar la fórmula política del Estado unitario y descentralizado y acercar el Estado a la población, a la realidad de cada población, para que se alcance, ¿no?, si se quiere, un desarrollo integral, sustentable del país, ¿no? Porque el acercar, esto es el deber ser, ¿no?, el acercar el Estado a la población va a suponer que los servicios, la prestación de servicios mejore. No vayan solo de Lima, sino que teniendo una base en la articulación propia de Lima, ¿no?, lleguen de manera más rápida y más adecuada a la realidad de cada territorio. Bien. ¿Cómo se va concretando este proceso de centralización? Supone, ¿no?, que el gobierno nacional, esto empezó en el año, el último de nuestros intentos constitucionales, ¿no?, para la descentralización, fue adoptado a través de la reforma del año 2002. Y desde el año 2002 hasta el año 2020, ¿no?, se sigue en marcha del proceso de descentralización, ¿no?, que empieza con no solamente las normas de reforma constitucional, sino con la dación de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, perdón, la Ley de Bases de la Descentralización, y luego la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Orgánica de Gobiernos Locales, y la Ley del Poder Ejecutivo, o la LOPE, ¿no? Y la idea es que desde el gobierno nacional se transfiera a los gobiernos descentralizados, es decir, a los gobiernos regionales, y en el caso de los locales en el Perú ya existían. Entonces, en realidad, el proceso de descentralización en el Perú, a partir del 2012, está esencialmente vinculado con los gobiernos regionales y en menor medida con los gobiernos locales, porque los gobiernos locales, antes de la reforma, ya tenían unas competencias y funciones que habían sido desdibujadas sobre todo en la década de los 90, ¿no?, hasta el año 2000, pero que a partir del año 2002, estos gobiernos, tercer nivel de gobierno, los gobiernos locales, retoman las funciones que les habían sido recentralizadas por el gobierno nacional. Entonces, en el caso de los gobiernos regionales, ¿no?, estamos frente a el inicio de una transferencia de funciones desde el gobierno nacional
a los gobiernos regionales, ¿no? Transferencia que debía realizarse de acuerdo a la ley de bases de descentralización de manera progresiva y ordenada, lo que suponía planificación, evaluación, desarrollo de capacidades, distribución o provisión de recursos y finalmente la transferencia. ¿Bien? Eso dentro, es decir, no, esto es lo que preveía la ley de bases de descentralización, ¿no? Y además, ¿no? Como transferencia implica planificación, evaluación, provisión de recursos, capacitación, etcétera, ¿no? Se entiende que esta política es permanente, que si el Estado nacional transfiere una competencia, salud, a los gobiernos regionales, ¿no? Lo debió hacer sobre la base de la planificación, la evaluación de las capacidades de los gobiernos regionales a los que les iba a transferir, ¿no? Evaluación de las capacidades en materia de gestión, por ejemplo, en materia de gestión de la salud, de prestación del servicio, etcétera, ¿no? Pero también debió darle recursos económicos y también trabajadores para el cumplimiento de las funciones. Y algo muy importante, al evaluar las capacidades y no encontrarlas, desarrollar capacidades en los gobiernos regionales. Y incluso habiendo transferido las competencias, no dejar o no cesar en ese desarrollo de capacidades, ¿no? Por ende, la descentralización debe ser entendida también como una política permanente de carácter obligatorio, conforme lo establece el artículo 188 de la Constitución, cuando se señala que esta es una política permanente del Estado peruano. ¿Bien? Y porque su objetivo, además de ser una política, su objetivo es el desarrollo integral del país. Yo les decía que se debió realizar en etapas, ¿bien? O sea, es decir, la ley de bases decía de manera progresiva y ordenada, ¿bien? Y estas etapas estaban previstas de la siguiente manera, están en la ley orgánica, en la ley de base de descentralización. Inicialmente, los gobiernos regionales iban a recibir asistencia técnica del gobierno nacional, evaluar sus capacidades, ¿no? Y si no se encontraran las capacidades en cada gobierno regional para recibir las funciones, el gobierno nacional, en esta lógica unitaria, debía prestar asistencia técnica y desarrollar capacidades. Bien. En tanto, el Estado se iba adecuando a esta lógica de funcionamiento descentralizado a partir del año 2003, cuando ya han elegido gobiernos regionales. Bien. En la ley de bases de la centralización estaba previsto que las primeras competencias que se transfirieran a los gobiernos regionales y locales fueran en las competencias de carácter económico y productivo. Bien, es decir, todo lo que es agricultura, producción, etc. Bien, y siempre condicionado a la existencia de capacidades en los 24 gobiernos regionales. Bien, esto es importante decirlo, es decir, no es esta evaluación y capacidades era gobierno regional a gobierno regional, uno a uno, y la transferencia era en función de las capacidades de cada uno. Esta transferencia, además, por etapas, dejaba al final las competencias de carácter social, es decir, salud y educación debieron ser las competencias que se trasladaran al final. Bien, probablemente porque incidían más en la vida y derechos de las personas. Bien, este era el esquema inicial, ¿no? En el año 2008, se los comento, ¿no? El gobierno nacional y los gobiernos regionales tampoco tomaron conciencia de lo que estaba haciéndose, ¿no? Trastocaron este diseño inicial de la descentralización en el Perú. Y lo que el gobierno nacional del segundo gobierno de García llamó
el shock de la descentralización fue aceptado por los gobiernos regionales. ¿Y qué supuso el shock de la descentralización? Que el Estado Nacional fue transfiriendo competencias a los gobiernos regionales, ¿no? Con un nivel mínimo de evaluación, con una autoevaluación de parte de los gobiernos regionales, ¿no? Y de manera más formal que sustantiva, sin necesariamente el desarrollo de capacidades, ¿no? Sin necesariamente contemplar las diferencias entre cada uno de los nuevos gobiernos regionales y para identificar en cada uno de ellos sus fortalezas y debilidades. Eso se dejó de lado y al cierre del año 2010, hace 10 años ya, por igual, donde cabía eventualmente una ruptura del tratamiento igual, ¿no? Se transfirieron a todos los gobiernos regionales todas las competencias previstas en la ley de bases, incluyendo las competencias compartidas previstas en la ley de bases de la descentralización, incluyendo las competencias sociales, que debían ser las últimas, ¿no? En materia de salud y educación. ¿Y por qué traigo a colación esta ruptura de la progresividad? Porque tal vez, ¿no? Además de otros problemas que tiene nuestro país, como eventualmente, bueno, como la corrupción, porque existe, ¿no? Tal vez esta transferencia acelerada, sin necesariamente verificar las capacidades y eventualmente la necesaria asistencia técnica, etcétera, puede ser uno de los elementos que explique las distintas fragilidades en la atención de la salud que estamos viendo ahora en relación a la expansión de la pandemia en nuestro país. Bien. Entonces, debía ser un proceso técnico por eso. Retomo la palabra de técnico, porque si bien es cierto una política permanente, como política reclamaba el cumplimiento de ciertos pasos y cierta planificación. Eso se rompió en el año 2018, en el año 2008, ¿no? Y en el 2010 se podría decir que se transfirieron todas las competencias del gobierno nacional, ¿no? A los gobiernos regionales descentralizados, ¿no? Y en el deber ser, ¿no? En el deber ser se entiende que esta transferencia de competencias y esta forma de organizar el cumplimiento de los servicios estatales, ¿no? Es una forma de democratizar las decisiones públicas, ¿no? Porque se entiende que la descentralización también debe ser entendido no solamente como un proceso político, técnico, de cómo se organiza el poder del Estado, sino también una forma de profundizar la democracia, ¿no? Al no recaer las funciones en un solo nivel de gobierno, ¿no? Y al establecerse gobiernos más cercanos a la población, ¿no? Cuyas autoridades además son elegidas por cada circunscripción territorial, ¿no? En la práctica debe suponer que hay un mayor control o cercanía de los gobernantes en relación a estos nuevos niveles de gobierno. ¿Bien? Y por ende un mayor control. Luego creo que estoy bien de tiempo, luego podremos conversar si esto se cumplió o no se cumplió, pero en el deber ser, ¿no? La descentralización como proceso mandado por la Constitución y el principio unitario descentralizado supone democratización. Bien, y el reconocimiento de autonomía. Y aquí me voy a detener un poco más en relación a la autonomía de los gobiernos regionales y locales. Bien, y insisto, autonomía reconocida en la Constitución, desarrollada en la Ley de Bases de Descentralización y en las leyes orgánicas correspondientes, no supone autarquía, supone un Estado unitario. Es decir, autonomía para el ejercicio de funciones supone, ¿no?, que estas funciones dadas a los gobiernos regionales y locales tienen un gran marco general, que son las políticas y normas nacionales. Bien, ¿esto qué implica? Que, por ejemplo, la gestión estatal en materia del presupuesto, aunque haya autonomía económica, ¿no?,
la gestión del presupuesto y la forma de gasto se debe dar en el marco de las normas del sistema administrativo financiero del Estado peruano. Igualmente, aunque la autonomía de los gobiernos regionales y locales involucre autonomía económica y administrativa, ¿no? Esta autonomía administrativa, por ejemplo, al momento de comprar o adquirir un servicio o dar la buena pro a una obra, ¿no? Luego también podemos conversar sobre las obras de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Debe realizarse siguiendo las normas del sistema administrativo de abastecimiento del Estado peruano. Bien. La gestión de la contabilidad en cada gobierno regional y local debe realizarse bajo las normas del sistema administrativo peruano de contaduría. Las normas de inversión, que están en el Sistema Nacional de Presupuesto, del Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Las inversiones por parte de los gobiernos regionales y locales deberían darse bajo esa norma. Bien, es decir, hay autonomía en el marco de sistemas nacionales y de normas nacionales. Bien, por ejemplo, la prestación del servicio educativo, que es una competencia compartida por los 3 niveles de gobierno, tienen una norma nacional, que es la Ley General de Educación, y otras normas nacionales como la Ley de la Carrera Pública Magisterial. Y hay una política educativa plasmada en diferentes instrumentos como la Currícula Educativa Básica Nacional, que debe ser implementada por los gobiernos regionales y locales. Bien, a lo que voy es que la autonomía dada también para profundizar la democracia no es autarquía, es una autonomía que se debe entender como articulada en el marco, primero, de la Constitución, y segundo, de las políticas y normas transversales a todo el territorio. Porque si no fuera así, se perdería el equilibrio entre lo que es un Estado unitario, uno, y la descentralización. ¿Bien? Porque este principio, este mandato, es un mandato de equilibrio. ¿Bien? Como política de Estado, nuevamente la descentralización debe ser entendida permanentemente, ¿no? Y tiene fines específicos. Los fines están, o debemos entenderlos, vinculados con los fines del Estado único, que es lo que eventualmente está previsto en el artículo 44 de la Constitución, cuando señala el artículo 44 que los fines del Estado peruano son los siguientes: defender la soberanía nacional como deberes primordiales, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general. La descentralización como política permanente no es ajena a estos fines, sino que estos son, finalmente, lo que debe perseguir el proceso de descentralización, además del desarrollo integral del país, ¿no? Y la idea es que en esta política permanente llevada a cabo, lo que ya he mencionado, progresivamente se vaya acercando el Estado a la población y que los gobiernos intermedios, gobiernos regionales y los gobiernos locales, que son más cercanos a la población, puedan identificar las necesidades y particularidades. Es decir, estar en el territorio como nivel de gobierno con autonomía da a los gobiernos regionales y locales una mejor posición para cumplir con los fines o los deberes primordiales previstos en el artículo 44 de nuestro texto constitucional. Bien, conocer cuáles son las enfermedades en el territorio, cuáles son las necesidades educativas en el territorio, conocer el potencial de desarrollo agrícola en cada territorio, verificar el estado en que se encuentra los fondos marinos y ver que se puede explotar o no, es parte de la lógica de este enfoque territorial que tiene la descentralización y que supone, en términos democráticos, acercar el Estado a la población para atender mejor sus necesidades y sus derechos. Bien, este es un poco, luego de toda esta revisión,
Esto es un poco la estructura básica del Estado peruano, ¿no? Actualmente, el gobierno nacional, que es el frontis, o sea, el gobierno nacional como piso, ¿no? Los otros órganos constitucionales autónomos y poderes del Estado también con una función transversal a todo el Estado, ¿no? Y los gobiernos locales, perdón, es 1.813 gobiernos locales, 196 provinciales y 1.665 distritales y los 25 gobiernos regionales. Esta es la distribución territorial y funcional del Estado peruano en atención al principio unitario y descentralizado. Bien. Yo he hablado durante toda mi alocución de competencias que se atribuyen a los niveles de gobierno y he hablado de que el leitmotiv de que existan dentro de esta lógica de Estado unitario y descentralizado y niveles de gobierno es que cumplan funciones específicas, que su autonomía está en función del cumplimiento de funciones. Bien, y la ley, tanto la Constitución como la Ley de Bases de la Descentralización y las normas orgánicas, leyes orgánicas mencionadas, ¿no? Nos dan cuenta de que hay 3 tipos de competencia que cumplen los 3 niveles de gobierno. Bien, las competencias exclusivas, que son aquellas que corresponde realizar única y de manera excluyente a cada nivel de gobierno. Y esto va conforme a la Constitución y al bloque o la lista de materias previstas en el bloque de constitucionalidad, que son las leyes orgánicas, ¿no? Un ejemplo de una competencia exclusiva es las competencias en materia de defensa en el Estado peruano, por parte del Poder Ejecutivo. La defensa nacional, de la seguridad nacional, es una competencia solo del gobierno nacional que se realiza a través de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales y su sector correspondiente, que es el sector defensa. Bien, hace un momento en el ejemplo, hace un rato hablaba de la competencia en materia de banca y seguros y moneda. Esto recae en dos órganos constitucionales autónomos, ¿no? ¿Los gobiernos regionales y locales tienen competencias exclusivas? Sí, también las tienen. Por ejemplo, ¿no? Competencia exclusiva del gobierno local, ¿no? Es dentro de las normas básicas de sanidad, es algo de lo que se ha hablado dentro de todo este periodo que estamos viviendo, es organización de mercados. Son los gobiernos regionales, son los gobiernos locales quienes deben no solamente autorizar el funcionamiento, sino supervisar su organización. Sobre todo, teniendo como paraguas, ¿no?, las normas de sanidad y defensa civil. Bien, que dan cuenta de que somos un Estado, pero a nivel de gobierno más cercano a la población, que es la municipalidad, ellos tienen la competencia exclusiva de organización de mercados. ¿Bien? Pero tal vez lo que más caracterice a un Estado unitario y descentralizado es que entre los niveles de gobierno comparten competencia y deben articularse y establecer coordinación intergubernamental para llevar a cabo estas competencias compartidas. ¿Cuáles son las competencias compartidas? Aquellas en las que son aquellas enunciadas por la Constitución y las correspondientes listas de materias previstas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en la Ley Orgánica de Gobiernos Municipales, ¿no? En el que 2 o más niveles de gobierno, ¿no?, comparten distintas fases sucesivas de procesos que concluyen con la prestación de servicio, de algún tipo de servicio a la población. Por ejemplo, ¿no?, yo les mencionaba y he puesto un ejemplo gráfico en materia de educación. Educación es una competencia compartida. La competencia compartida en educación se manifiesta de la siguiente manera. El gobierno nacional está obligado a diseñar políticas públicas en materia educativa y gestionar o impulsar la aprobación de normas nacionales en materia de educación. ¿Bien? Y ciertamente también dar normas nacionales a nivel
de reglamento de la materia educativa. Por ejemplo, el tan mentado currículo educativo de educación básica nacional, que se impidió su concreción hasta el año pasado, ¿no? En el que se adoptan los distintos enfoques para la educación de los niños, niñas y adolescentes, el enfoque intercultural, el enfoque ambiental, el enfoque de género, ¿no? Es aprobado por una resolución, por un decreto supremo del poder del gobierno, del Ministerio de Educación, y en la práctica es una política nacional de educación, que luego debe ser concretada por los niveles de gobierno, sobre todo el nivel de gobierno regional. Bien, entonces, política educativa, prestación directa del servicio por parte del gobierno regional y ayuda en la prestación de servicio, particularmente en lo que es ayuda en mantenimiento de infraestructura, ¿no? Por parte del gobierno local, ¿no? Las leyes orgánicas, ¿no? La ley de base de descentralización primera y las leyes orgánicas y las leyes específicas de cada materia, por ejemplo, la Ley General de Educación o la Ley General de Salud, porque la salud también es una materia compartida, ¿no? Debe señalar cuál de estas fases o funciones específicas corresponden a cada nivel de gobierno. ¿Bien? Acá hay algunos ejemplos: educación, salud, pero las normas, por ejemplo, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Para generar igualdad de oportunidades, también establece que es una competencia compartida el generar espacios de generación de equidad. Bien. Y finalmente, las menos problemáticas, ¿no? Son las denominadas competencias delegadas. Son aquellas competencias que un nivel de gobierno que tiene la titularidad lo delega a otro, ¿bien? De nivel distinto, bajo la lógica del acuerdo, ¿bien? Y conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Bases de la Descentralización. Un ejemplo de ello fue la delegación implementada por el sector trabajo, particularmente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? La promoción del empleo supone como función compartida, ¿no? Que el gobierno nacional diseñe una política de promoción e incluso pueda llevar servicios de capacitación a cada localidad. Bien. Este servicio de capacitación llevado desde el centro hasta cada distrito, pues resultaba problemático. Y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo implementó un piloto, ¿no? En el que algunos gobiernos provinciales, ¿no? Identificaban las necesidades de capacitación dentro del marco de promoción del empleo, y ellos directamente, ¿no? Por delegación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, realizaban las capacitaciones. ¿Bien? Esto es una lógica de delegación, ¿no? No es una lógica de competencia exclusiva ni compartida. Ahora, perdón, es que esto no se nota bien, no sé qué ha pasado aquí. Listo, ahora sí. Bien. ¿En base a qué principios se ejercen estas competencias compartidas? Bien, hay principios que han sido desarrollados tanto en la Ley de Bases de la Descentralización como en nuestro Tribunal Constitucional, cuando ha tenido que analizar casos de contiendas de competencia o acciones de inconstitucionalidad contra ordenanzas regionales, en los que ha entrado a tallar la necesidad de resolver conflictos entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales. Bien, el Tribunal Constitucional en estricto, ¿no? ha adoptado algunos de estos principios, ¿no? Y los ha enunciado de la siguiente manera, haciendo una lectura y una interpretación de la Ley de Bases de la Descentralización conforme a la Constitución. El primer principio, ¿no? Es el principio de unidad. Esto quiere decir que para el Tribunal Constitucional, ¿no?
mandato del artículo 43 no es un mandato en el cual, es un mandato en el cual se debe interpretar cuál es el nivel de autonomía de cada gobierno descentralizado. Y ese nivel de autonomía se interpreta bajo la lógica de que es un solo Estado. ¿Bien? Con lo cual, el nivel de autonomía tiene que ser menor en comparación a otros modelos de organización de los estados, particularmente los modelos de organización federal, donde hay una unión, pero cada una de las partes de esa unión en el marco de un estado federal es un estado. Bien, para eso el Tribunal Constitucional ha dicho, ese esquema no es el propio de un estado unitario y descentralizado. En un estado descentralizado, unitario y descentralizado, hay un solo estado. Y las otras entidades territoriales tienen autonomía política en el marco o funcionalmente para el cumplimiento de sus competencias, pero nunca rebasando la lógica de la unidad, de un único Estado. ¿Bien? Y eso supone para el ejercicio de las competencias que los gobiernos regionales no invadan las competencias del gobierno nacional, ni el gobierno nacional invada las competencias de los gobiernos regionales y locales. Bien, el Tribunal Constitucional, desde las primeras sentencias, por ejemplo, en el que los gobiernos de Cusco, Huánuco y Puno declararon patrimonio cultural de la región y el libre cultivo de la hoja de coca, ¿no? Ha venido desarrollando este principio de unidad. Bien, y adicionalmente, ¿no? Como una suerte de la otra cara de la moneda del principio de unidad, ¿no? Ha afirmado el principio de cooperación y lealtad en el cumplimiento de funciones. ¿Qué quiere decir esto de principio de cooperación y lealtad? Pues quiere decir que los gobiernos regionales, el gobierno nacional y los gobiernos locales, ¿no? Al momento de ejercer sus funciones, ¿no? Deben recordar que sus competencias son limitadas y que al momento de cumplirlas, ¿no? Aun cuando formalmente estén dentro de sus competencias, no deben traicionar o vaciar de contenido las competencias de los otros niveles de gobierno, ¿no? Porque de esa forma, ¿no? estarían rompiendo la lógica de la cooperación y lealtad, porque finalmente el diseño institucional debe llevar a los tres niveles de gobierno a que el Estado cumpla sus deberes primordiales, como son el desarrollo integral, la vigencia de los derechos fundamentales. Otro principio, ¿no? Es el principio de taxatividad y cláusula residual. ¿Qué quiere decir este principio? Quiere decir que que las competencias de los tres niveles de gobierno, ¿no? están preestablecidas legalmente y que ese preestablecimiento supone necesariamente mirar la lista de materias previstas primero en la Constitución y luego en las leyes orgánicas e incluso en las leyes sectoriales. Bien. Esto, por ejemplo, este principio de taxatividad, que es una forma de también llamar a la lista de materias dentro del test de la competencia, ¿no? Fue algo que usó el Tribunal Constitucional peruano cuando resolvió cuando se enfrentó a la demanda de inconstitucionalidad de la ordenanza del proyecto Minero Conga, que ustedes probablemente lo recuerden, ¿no? Aquí el Tribunal Constitucional, sin necesariamente ver el trasfondo de protección del medio ambiente, ¿no? Señaló que, de acuerdo a la ley sectorial en materia de minería, ¿no? A los gobiernos regionales taxativamente se ha previsto en su ley orgánica que solo tienen competencia en materia de minería artesanal. Bien,
de pequeña minería y minería artesanal. Y al ser el proyecto Minero Conga un proyecto de gran minería, ¿no? El gobierno regional de Cajamarca estaba, al declararlo inviable al proyecto minero, estaba invadiendo competencias del gobierno nacional, que es competente para declarar la viabilidad y dar las autorizaciones de los proyectos mineros de gran minería. ¿Bien? Y digo que fue una suerte de uso formalista del principio de taxatividad o de lista de materias, ¿no? Porque en la práctica allí hay una competencia que es compartida, que es la de la protección al medio ambiente. ¿Bien? Y no fue analizada en esa sentencia en toda su complejidad debido a que el tribunal, en ese entonces un pleno distinto, ¿no? Decidió emplear el principio de taxatividad o lista de materias en las que usando la ley sectorial, la legislación sectorial sobre minería y la ley orgánica de gobiernos regionales, se explicitaba que los gobiernos regionales no debían tener ningún tipo de injerencia en la gran minería. Y en esa sentencia también el tribunal dijo que esa actuación del gobierno regional de Cajamarca afectaba el principio de cooperación y lealtad. Bien. Otro principio, dentro de la lógica de taxatividad o de lista de materias, ¿no? El Tribunal Constitucional analiza también la cláusula residual. Bien. Y señala que dado que estamos frente a un Estado unitario, ¿no? La cláusula residual, es decir, cuando no hay certeza de a quién corresponde o a qué nivel de gobierno corresponde la competencia, ¿no? Se entenderá que la competencia corresponde a la unidad, es decir, al gobierno nacional. Bien. Y debo decir que esta interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en esta lógica de cláusula residual no coincide con lo que señala la ley de bases de la descentralización, donde la ley de bases de descentralización señala que la cláusula residual siempre se va a entender a favor del gobierno más cercano a la población. Para el Tribunal Constitucional no es así porque la fórmula política es un Estado unitario y descentralizado. Y cuando no haya certeza dentro de la lista de materias que se rigen bajo el principio de taxatividad, ¿no? La cláusula residual se inclina a favor del gobierno nacional al favor del gobierno nacional y no del gobierno más cercano a la población. ¿Bien? Otro principio de ejercicio compartido de competencias, ¿no? Es el principio de competencia y está muy vinculado al principio de taxatividad, ¿no? Y este principio, además, ¿no? Señala que la articulación entre las normas nacionales y regionales no se rigen bajo la lógica del principio de jerarquía, porque a juicio, esto también lo señala el Tribunal Constitucional, ¿no? A juicio de la Constitución, ¿no? Y el reconocimiento de la autonomía política, supone que las normas que emitan los gobiernos regionales y locales, ¿no? tengan el valor de una ley, tengan la misma posición en el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico peruano que una ley. Entonces, las posibles colisiones entre una ley y una ordenanza regional, ¿no? deben resolverse no bajo la lógica del principio de jerarquía, sino la articulación de estas fuentes de derecho debe hacerse bajo el principio de competencia. ¿Bien? Y serán válidas aquellas normas, ordenanzas generalmente, ¿no? o leyes que obedezcan a la distribución de competencias realizadas por el texto constitucional y por el bloque de constitucionalidad que lo organizan, que lo establecen las determinadas leyes orgánicas. Bien. Otro principio
que debería ser que acompañe todo el proceso de ejercicio de competencias, pero que se emplearon básicamente al inicio del proceso de centralización, es el principio de progresividad en la asignación de competencias y la provisión, que lo que ya les advertí. El principio de progresividad es que las competencias que inicialmente debían pasar del gobierno nacional al gobierno regionales, porque eventualmente habían funciones que ya eran de competencia de los gobiernos regionales en el diseño normativo, ¿no? Debía realizarse progresivamente, considerando las suficientes capacidades de los niveles de gobierno. Bien. Y esto es un principio que debía acompañar todo el proceso de centralización. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, como ya les conté, se rompió, ¿no? Y hacia el año 2010 ya todos los gobiernos regionales contaban con las mismas competencias. Y en esta asignación progresiva también juega el denominado principio de provisión, que también esto es muy importante y que fue una queja de los gobiernos regionales luego del año 2010. El principio de provisión supone que cada transferencia de funciones debería ir acompañada de los recursos necesarios para su cumplimiento por parte del gobierno nacional a los gobiernos regionales. ¿Qué pasó con este principio de provisión? Que en estricto se cumplió en parte, porque cuando se entregaron las nuevas funciones a los gobiernos regionales y locales, ¿no? El gobierno nacional entregó básicamente planillas de personas, bienes inmuebles y bienes muebles, pero no necesariamente hubo un aumento en el presupuesto para las competencias realizadas en los departamentos, porque se señaló que la transferencia de competencias bajo ningún supuesto debería suponer, ¿no?, mayor gasto o mayor aumento de gasto en los gobiernos regionales y locales, ¿no? Y en la práctica, por eso los gobiernos regionales y locales en su momento decían que se les había transferido papeles, personas y eventualmente una planilla, pero no necesariamente, ¿no?, recursos necesarios para cumplir en el territorio con las funciones que se le estaban siendo transferidas, ¿no? Y además que los gobiernos regionales y locales no cuentan con potestad recaudatoria, no tienen la posibilidad de recaudar ningún tipo de impuesto, como sí lo tienen los gobiernos locales en materia de impuesto vehicular e impuesto predial. Los gobiernos regionales en la práctica solamente cobran tasas, tampoco cobran contribuciones. Bien. Y finalmente, estos principios han sido organizados en la diferente jurisprudencia del Tribunal Constitucional a través del denominado test de la competencia. El test de la competencia, ¿no?, básicamente organiza el análisis de casos llevados ante el Tribunal Constitucional, ¿no?, siguiendo primero, ¿no?, el principio del desarrollo de estos, de este test supone que se aborden cada conflicto siguiendo la unidad, la cooperación y la lealtad, ¿no?, y la definición entre una norma constitucional o inconstitucional cuando hay conflicto entre ordenanzas regionales, municipales y el Poder Ejecutivo, ¿no?, identificando quién tiene la competencia. Y para identificar quién tiene la competencia, ¿no?, se debe pasar a ver el principio de taxatividad, que supone la identificación de la lista de materias. La lista de materias es los enunciados, dispositivos previstos en la Constitución, la Ley de Bases de Descentralización, las leyes orgánicas y las leyes sectoriales en la materia de la competencia compartida. Educación, salud, pesca, promoción de la industria, entre otras materias. Bien, y cuando no haya claridad, verificar si no hay claridad en quién tiene la competencia, la cláusula residual para el Tribunal Constitucional juega a favor del principio de unidad.
Adicionalmente, en el test de la competencia, el Tribunal Constitucional ha identificado otro principio que debería estar antes de la cláusula de residualidad, que es el denominado principio de efecto útil o de poderes implícitos, que supone que cuando cuando el legislador, en atención a la Constitución, ha dado competencias a los distintos niveles de gobierno, ¿no? Hay competencias que no están explícitas o hay tareas que no están explícitas, pero que en función de la competencia conferida a los gobiernos regionales o locales, bien, deben ser entendidas como necesariamente su competencia. Me explico. Por ejemplo, ¿no? Es una lógica, es una suerte de flexibilizar la rigidez del principio de taxatividad para permitir, por ejemplo, los gobiernos regionales tienen como parte de su competencia en materia de protección ambiental la zonificación ecológica y económica. Es más, es un instrumento de gestión ambiental exigido por parte del gobierno nacional dentro de la política general del ambiente, ¿no? Entonces, la zonificación ecológica y económica, ¿no? Si es competencia del poder regional, del gobierno regional, ¿no? Debe suponer que algo tengan que decir los gobiernos regionales y locales con el cuidado de las fuentes acuíferas, con el cuidado de eventualmente recursos naturales en su departamento, cuando eventualmente se van a concesionar a una empresa, ¿bien? Y esto, por ejemplo, hubiese sido esa necesaria competencia de efecto útil y poderes implícitos, ¿no? Que debería entenderse que es parte de los gobiernos regionales cuando eventualmente el gobierno nacional evalúa dar una concesión minera, preguntarles si que emitan una opinión, porque si deben elaborar una zonificación ecológica económica y supone eso, mirar su territorio y ver qué zonas son para cuidado, qué zonas son para cultivo o qué zonas son de conservación, si esta es su competencia prevista en las leyes ambientales, ¿no? Entonces, aquel nivel de consulta, de decisión que debía darse a los gobiernos regionales y locales frente, o debe darse a los gobiernos, perdón, regionales, frente a posibles concesiones mineras, ¿no? Debe entenderse como una competencia de los gobiernos regionales. Y tal vez ese es el análisis que se esperaba del Tribunal Constitucional, que en relación a los poderes implícitos o el principio de efecto útil en relación al gobierno regional en Cajamarca y el proyecto Minera Conga. Si el gobierno regional de Cajamarca tiene su competencia llevar a cabo este tipo de zonificación, ¿no? El gobierno nacional, si actúa en el marco de la cooperación y la lealtad, debería entender que es potestad del gobierno regional pronunciarse en una suerte de consulta o de articulación previa antes de dar una concesión minera. Ese razonamiento no estuvo en la resolución de la sentencia del caso Conga, ¿no? Pero hubiese sido necesario antes de simplemente hablar de taxatividad y no ver dentro de las potestades del gobierno regional en materia de desarrollo o protección ambiental. ¿Bien? Entonces, estos son los principios que deben articular y que han sido desarrollados también por el Tribunal Constitucional y que deben articular la relación entre los niveles de gobierno. Aquí un ejemplo, porque yo creo que ya estoy casi para llegar al límite del tiempo, ¿no? Aquí un ejemplo, ¿no? No sé si se ve, pero, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, el gobierno nacional tiene como competencia exclusiva el diseño de políticas nacionales y sectoriales. Defensa, seguridad nacional, Fuerzas Armadas, relaciones exteriores, ¿no? Orden interno, ¿no? Y los gobiernos regionales, por ejemplo, ¿no? Tienen como competencia exclusiva formular y aprobar los planes de desarrollo regional,
¿no? Aprobar su organización interna y presupuesto institucional cada año, ¿no? Y el gobierno local administrar y reglamentar los servicios públicos locales, y dentro de esta administración de los servicios públicos locales están pues desde tiendas pequeñas, mercados, etcétera, de lo que hemos hablado, ¿no? También aprobar su organización interna, etcétera, ¿no? Aquí, y aquí un ejemplo de las competencias compartidas, ¿no? El gobierno nacional, ¿no? De acuerdo a la LOPE y a la Constitución y a las leyes orgánicas de gobiernos regionales y locales, ¿no? Comparten competencias con ellos, ¿no? Y eventualmente son las que dan o diseñan las políticas públicas, ¿no? Y en materia de educación, ¿no? Diseñan la política pública de educación, y en educación, por ejemplo, ya que lo he citado, es gestionar servicios educativos de nivel inicial, primaria, secundaria y superior. La gestión de las escuelas, ¿no? Con criterios de interculturalidad y orientadas a la formación integral, ¿no? Y los gobiernos locales participan, ¿no? En la gestión, básicamente, en lo que implica la colaboración en materia de infraestructura. ¿Bien? Más, por ejemplo, a los gobiernos regionales les corresponde gestionar de manera sostenible los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental. Y aprueba, por ejemplo, sus planes de zonificación ecológica y económica. Bien. Y, claro, esta es una competencia de la que dimanan poderes implícitos y que debieron ser tomados en cuenta en la lógica o en la clave de la competencia ambiental al momento de evaluarse el proyecto minero Conga, y no evaluarse únicamente con las competencias en materia de minería, porque lo que estaba en discusión no era únicamente una concesión minera, sino cómo afectaba una concesión minera a la gestión sostenible de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad del ambiente. Bien, eso es un ejemplo de las competencias compartidas por parte de los niveles de gobierno, ¿no? De cara a tener un poco más de tiempo para conversar, ¿no? Yo voy a dar unas reflexiones finales, ¿no? Que todo lo que he mencionado hasta aquí en relación al principio de unidad y descentralización y su concretización en la organización del Estado y en el proceso de descentralización, ¿no? Si bien responden a un mandato constitucional, ¿no? Hay que entenderlos no como un fin en sí mismo, sino como medios constitucionales para alcanzar la meta de un país que sea, que ofrezca los mejores servicios, que ofrezca igualdad de oportunidades a toda la ciudadanía y no solamente a algunos, bien, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Es un medio también para alcanzar los fines o deberes primordiales del Estado peruano, que es generar bienestar general y realización de los derechos humanos. Bien, al año 2020, ¿no? Debemos hacer introspección al año 2020 y lo que hemos vivido en los últimos 3 meses, debemos hacer introspección respecto a cómo se ha plasmado en el tiempo este modelo para identificar problemáticas. Estos 3 meses han servido para ver ineficiencia, dejación de parte de las autoridades, pero años posteriores nos han servido para identificar problemáticas de corrupción, porque la problemática del Estado peruano en general, la corrupción como problemática también se descentralizó. Y eso es lo que hemos visto, por ejemplo, cuando se suscitó las acusaciones a distintos gobernadores regionales y eventualmente la sanción al antiguo presidente, porque para entonces se llamaba presidente, del gobierno de Ancash, del gobierno del Cusco, ¿no? Entonces, ¿qué debemos ajustar en esta lógica de la descentralización y cómo identificamos soluciones? Qué importante, y aunque no esté previsto en la Constitución ni necesariamente en la Ley de Bases de la Descentralización, es la necesidad de contar con espacios institucionales de articulación intergubernamental. Bien, creo que la pandemia nos ha demostrado, por ejemplo, ¿no? Que un rol conductor de parte del gobierno nacional en política pública y la creación de escenarios de flujos de información y que lleguen a tiempo y de todos los niveles de gobierno es importantísimo.
Bien, de ahí, por ejemplo, eso es un escenario de articulación intergubernamental que sería necesario repensar y ver cómo se incorpora en las leyes correspondientes, porque lo que existe actualmente son los denominados GORES, que son las reuniones del Poder Ejecutivo, los GORES ejecutivos, también hay GORES sectoriales, reuniones del Poder Ejecutivo Nacional con sus pares regionales. Pero eso es una iniciativa del Poder Ejecutivo, no necesariamente un espacio institucionalizado, ¿no? Y sin duda, el Tribunal Constitucional tiene que seguir cumpliendo un papel ordenador, orientador del proceso de centralización, ¿no? Aportando a que los niveles de gobierno se articulen de la mejor manera, pero tener una visión completa del proceso de centralización y verificar todas las funciones y competencias que están en juego en cada caso concreto que analiza. Porque si solo analiza de manera parcial una de las competencias que están en juego, puede en la práctica la decisión de un tribunal constitucional traicionar la propia lógica del proceso de centralización de cara a que en las diferentes competencias compartidas se tome en cuenta el enfoque territorial y los fines primordiales del Estado. Lo dejo hasta allí y quedo a su disposición para las preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesora, por su exposición. Pasamos ahora a las preguntas que han dejado en el Face. Francisco Santillán Matos pregunta: ¿por qué considera usted que fracasó el proceso de descentralización iniciado en el gobierno de Alejandro Toledo? Y si considera que una reingeniería constitucional es lo que se necesita para darle mayor impulso. ¿Cuál es la dinámica? ¿Voy contestando cada pregunta o...? Como usted prefiera, doctora. Si prefiere, podemos decirle todas las preguntas y después usted contesta cada una o va contestando preguntas. Pues, ¿qué les parece si agrupamos 4 o 5 preguntas? Listo, perfecto. Listo, gracias. Vamos a la siguiente. Marco Antonio Flores Ticona pregunta: ¿es posible concluir que el modelo de descentralización de arriba para abajo adoptado por el Estado peruano ha contribuido a una verdadera justicia distributiva? Porque ¿sabes cuántas personas me han escrito para comprar esta cosa? Perdón. No tengo clase, pero sí tengo que vender esta huevada, pues, y quiero venderla una vez. Creo que hay que decir... Sí, hay que silenciar su micro. Sí, si quieres puedes retomar, perdóname, puedes retomar Claro, por favor. Para que puedas tener la flexibilidad, sí. Entonces, ¿me decías la segunda pregunta, por favor? Sí. La segunda pregunta es si es posible concluir que el modelo de descentralización de arriba para abajo adoptado por el Estado peruano ha contribuido a una verdadera justicia distributiva. Ok. Esas son las únicas 2 preguntas que tenemos hasta ahora. Bien. Yo he intentado, gracias, voy a responder. He intentado no hablar del fracaso de la descentralización porque creo como diseño, y primero como un diseño que está previsto en el texto constitucional, ¿no? Diseño además que se implementó recién en el año 2002, ¿no? Y se estuvo discutiendo porque creo que como diseño de cara a acercar el Estado a la población, de cara a que haya una gestión territorial de los servicios, ¿no? Es un buen diseño. O sea, es decir, creo que es necesario desde el punto de vista de los mandatos constitucionales. Creo que la lógica de elegir autoridades y además que a esas autoridades las podamos vigilar desde el punto de vista de que son más cercanos a la población, ¿no? Es importante de cara a los fines del Estado constitucional y democrático, que no son más que los seres humanos, ¿bien? Y los seres humanos en sus múltiples necesidades, necesidades individuales, pero también necesidades colectivas y necesidades del entorno donde desarrollan su existencia. Entonces, yo he tratado de no hablar de fracaso, porque creo que es importante que exista descentralización,
Bien, o sea, es decir, hay experiencias, no voy a ir a Europa, voy a ir, por ejemplo, a Colombia, ¿no? Hay experiencias en las que la descentralización funciona y los municipios colombianos acaban dando una serie de servicios que infelizmente en el Perú son impensables, ¿no? Pero que responden a esta lógica territorial. Ahora, creo que el proceso de centralización requiere ajustes, requiere repensarlo para relanzarlo. ¿Qué implica esto? Implica, pues, hacerse cargo de los problemas que suscitó el shock de la descentralización. Es decir, por ejemplo, que en el año 2018, ¿no? Sin necesidad del desarrollo de capacidades, pues, se haya transferido de igual manera todas las competencias, ni siquiera de manera progresiva, a los gobiernos regionales. Bien, repensarlo supone también, ¿no? Que se repiensen las normas nacionales. Y yo en la locución les hablaba de que hay normas nacionales para la gestión, los sistemas administrativos del Estado. Bien, esos sistemas administrativos del Estado, esas normas sobre los sistemas administrativos del Estado, no necesariamente se adecuaron al proceso de centralización. El Sistema Nacional de Presupuesto Público, ¿no? Es una norma que exige mucho a los gobiernos regionales y locales, ¿no? Y les exige de igual manera y no ve la diferencia. Bien, y eventualmente de parte del órgano rector del Sistema Nacional del Presupuesto Público, que es el MEF, no necesariamente ha ido, no necesariamente su actuación ha estado vinculada al desarrollo de capacidades, sino más bien a la imposición de reglas. Bien, y en lugar de acercarse al territorio, al final acaba haciendo lo que hace un Estado centralista siempre, que es que los gobiernos regionales y locales acaben viniendo a Lima a hacer sus gestiones. Porque en los departamentos, cuando los alcaldes y gobiernos regionales debían estar gestionando su departamento, buena parte del tiempo la pasan en oficinas de Lima haciendo gestiones en ministerios como el MEF. Pero no solo el MEF, también el Ministerio de Agricultura, Produce, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno nacional entregó funciones, pero no se adecuó como gobierno que tenía la responsabilidad en la descentralización de generar políticas nacionales y reglas nacionales de funcionamiento. Reglas nacionales que no solo eran generales para todos, sino que vieran la diversidad, bien, y la capacidad de cada nivel de gobierno de poder cumplir los fines. Y que fuera un Estado, y que fuera además un Estado que como rector de políticas nacionales brindara mayor asistencia técnica. ¿Qué creo yo? Que las competencias se transfirieron tan rápidamente que el gobierno nacional nunca se adecuó y que por ende tampoco está en la capacidad de prestar asistencia técnica. Y tal vez lo hubiese estado si se hubiese cumplido la lógica de progresividad que se estableció en la ley de bases de la descentralización. Cuando se renunció a la progresividad como principio, ¿no?, se hizo un daño importante al proceso de centralización. Daño importante que va a suponer un esfuerzo institucional que juegue ahora con gobiernos regionales y autoridades regionales que están ya instaladas. Estamos hablando de casi 18 años de proceso de centralización. Bien, estamos hablando de una continuidad en elección de gobernadores regionales, alcaldes, provinciales, distritales, sus correspondientes consejos, ¿no? Entonces estamos hablando de una dinámica de participación en elecciones que que si el gobierno nacional quiere recentralizar, no lo va a poder hacer fácilmente, creo yo, y no lo debería hacer. Y parte del proceso de centralización, no lo dije en mi alocución, pero fue que el proceso de centralización, las discusiones sobre la reforma constitucional y la elaboración de las leyes orgánicas de municipalidades y gobiernos regionales, tuvo un elemento
de participación ciudadana. Se crearon consejos regionales, consejos de coordinación regional, consejos de coordinación municipal, que son espacios de concertación de políticas o acciones regionales y locales con la ciudadanía. ¿Bien? Se crearon también la obligación de la rendición de cuentas en el caso de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Porque en ese momento de discusión, que fue un momento, creo, interesante de búsqueda de mejora del diseño institucional, había población en los departamentos que quería participar. ¿Bien? Pero la práctica, porque nuevamente la descentralización es un diseño y se concreta en la realidad. Y nuestra realidad era frágil institucionalmente, tenía problemas de corrupción y tenía también formas autocráticas de ejercer el poder. Entonces, estos mecanismos de participación han muerto por inercia. La población que antes participaba a través de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, a través de colectivos específicos en el territorio, se cansó de que los consejos de coordinación regional no sirvieran, que el presupuesto participativo no sirviera, que los gobiernos regionales, en lugar de rendir cuentas de manera seria, organizaran sus dos audiencias, una en 28 de julio y otra en Navidad, y eventualmente ni siquiera fuera una audiencia de rendición de cuentas en la que conversaran con la población, sino simplemente una serie de traslado de información sin cumplir con el criterio de accesibilidad, ¿no? Es decir, estados financieros mostrados a la población de la manera más cruda, sin necesariamente la adecuación para garantizar la accesibilidad, ¿no? Entonces, creo que es necesario retomar también esa vertiente participativa del proceso de centralización para mejorar lo que existe actualmente, ¿no? Ahora, esta mejora sin duda requiere de involucramiento de la ciudadanía, ¿no? Si han pasado 18 años, si no hay involucramiento o no retomamos el involucramiento inicial de la discusión inicial del proceso, ¿no? Sí creo que en adelante podríamos estar frente a un fracaso. Yo ahorita no quiero hablar de fracaso porque tengo una vocación descentralista. Creo que Lima no puede cumplir una correcta prestación de servicios educativos, de salud, ¿no? Pensándolo todo desde Lima. Creo que en cada territorio, en cada departamento, hay particularidades que deben ser atendidas. Y si no se atienden, ¿no? Si no se atienden, tampoco, o sea, es decir, si no se atienden desde los departamentos, tampoco van a ser atendidas por Lima. Son 18 años de descentralización, pero hay muchos más años de centralismo. Y los problemas que vemos ahora no son solamente de la descentralización, también son problemas que en su momento se dieron por el centralismo. Es más, el centralismo y el discurso supuestamente descentralista es lo que ha hecho daño al proceso, ¿no? Entonces, creo que hay retos que tiene el proceso de centralización, hay errores por corregir, problemas por remontar, como en todo el Estado peruano, ¿no? Y por eso yo evito hablar de fracaso, ¿no? ¿Se ha contribuido una adecuada justicia redistributiva? Creo que poco. Creo que poco, ¿no? Creo que ciertamente podemos hablar de que un proceso que se adoptó con Alejandro Toledo y que es un proceso que se diseñó desde arriba, ¿no? Pero hubo discusiones en los departamentos. Hubo eventualmente estos mecanismos de participación que los estoy mencionando, ¿no? Los consejos de coordinación regional, las audiencias de rendición de cuentas, la existencia del presupuesto participativo en una norma, son propuestas que vinieron de la población, ¿bien? Pero que como fueron incumplidas por parte de las autoridades regionales y locales y no hubo un órgano rector del proceso de descentralización, esto tampoco lo he dicho porque era mucha información, pero en la ley de bases de la descentralización establecía un órgano rector del proceso de descentralización. Un órgano rector que era una suerte de consejo de coordinación de los niveles de gobierno, ¿no? Y que fue desactivado también en el año 2018,
¿no? Y se atribuyó la conducción del proceso a una secretaría, la Secretaría de Descentralización, que ahora es la Secretaría de Descentralización, para conducir un proceso que no era del Poder Ejecutivo, sino era de todo el Estado peruano. Entonces, la Secretaría de Descentralización, con relación, por ejemplo, a estos mecanismos de participación, no hizo mucho. Bien, y poco a poco la ciudadanía se fue alejando del proceso. Y lo que no siente, y eso sí creo que se puede decir, es que la descentralización haya tenido o haya traído un cambio, una mejora en su vida cotidiana. Bien, una mejora en la satisfacción de sus derechos. Creo que hay experiencias, algunas, ¿no? Como la distribución de materiales educativos que articula a los 3 niveles de gobierno ahora, ¿no? Los esquemas de vacunación que llegan, por ejemplo, por lo menos en el esquema básico, a algunos departamentos, ¿no? Pero si la pregunta es ¿cuánto ha contribuido este proceso a la justicia distributiva en nuestro país? No mucho. No mucho, y creo que el problema no está en el origen de arriba para abajo, ¿no? Porque creo que en la discusión de la reforma constitucional y en la adopción de las leyes orgánicas hubo participación, ¿no? Pero creo que lo que ha entorpecido el proceso son las decisiones apresuradas y no progresivas, ¿no? España, que tiene un modelo más o menos parecido, que es el de los gobiernos intermedios, nacional, regional y local, ¿no? Empieza su proceso de descentralización en la década del 80. La Constitución es adoptada en 1978, ¿no? Y en la década del 80 empieza de manera más fuerte su proceso, además con normas mucho más armadas, ¿no? Que las nuestras en la Constitución, con competencias muy claras, distribuidas entre las comunidades autónomas y las municipalidades y el gobierno nacional, ¿no? Pero, por ejemplo, en el año 2002, y todavía seguía transfiriendo funciones. ¿Qué quiero decirles con esto? Que parte de los problemas han sido, ¿no?, el apresuramiento. Porque si eventualmente hubiese habido la voluntad de transferir competencias sobre la base de capacidades desarrolladas, suficiente provisión de recursos, adaptación de los sistemas administrativos y funcionales, ¿no? De parte del Poder Ejecutivo, de repente podríamos estar hablando de un mejor balance en la satisfacción de derechos, en la contribución en la satisfacción de derechos por parte de los gobiernos regionales y locales, y por ende una mejor justicia redistributiva a través de este mecanismo, que el fin no es la organización, sino el fin es esto, de repente, justicia redistributiva, ¿no? No sé si hay alguna pregunta adicional o una contrapregunta. Sí, profesora. A ver, aquí nos pregunta el señor NBG John. Más que un tema de apoyo a las diferentes regiones, mal llamados por cierto, es un tema de inclusión del Estado en las políticas y gestión. La Constitución regula. No considero que este pase a un tema de normas, sino de decisiones políticas. No es un comentario que una pregunta. Sí, a ver, lo que pasa es que yo creo que al inicio del proceso hubo toda una voluntad por descentralizar, ¿no? Pero en tu comentario va implícito, las normas por sí mismas no bastan, es necesaria voluntad y es necesaria también, ¿no?, un escenario en el que no solamente el gobierno nacional, sino los gobiernos regionales y las autoridades regionales que son elegidas, ¿no?, miren hacia un mismo fin. Muy bien, que es el interés general, que es el desarrollo sostenible del país, ¿no? Y si hay algo que está demostrado, y esto ya es más que derecho constitucional, los científicos sociales, es que nuestros dirigentes nacionales y los regionales, no necesariamente al llegar al poder, han estado mirando fines comunes, ¿no? O desarrollo sostenible o bienestar general, sino que en muchos casos, no en vano, tenemos antiguos presidentes regionales, hoy gobernadores,
expresidentes nacionales en la cárcel por situaciones de corrupción. Bien, entonces, voluntad política sin duda. Y a veces la voluntad política quedaba corta, porque también se requiere capacidades, desarrollar capacidades. Bien, ya con esos problemas de base, sin capacidades, sin voluntad política, elementos distorsionantes o disruptivos como la corrupción, el privilegiar intereses particulares sobre los generales, ¿no? Han estado presentes en todo el proceso de centralización, tanto desde el gobierno nacional como por los gobiernos regionales y por los gobiernos locales. Bien, entonces creo que el análisis de si funcionó o no funcionó, yo no he dicho apoyo, creo que no he dicho apoyo, y si lo he dicho me corrijo, porque lo que yo quería decir es que en la transferencia de funciones, ¿no? Era necesaria el desarrollo de capacidades, y ese desarrollo de capacidades era responsabilidad del gobierno nacional. En la transferencia de funciones era necesaria la provisión de recursos. Bien, y además la asistencia técnica para generar esos recursos. Esa era responsabilidad del gobierno nacional, si tenía seriedad en lo que estaba transfiriendo. No se cumplió, se adelantó, se transfirió papeles, ¿no? Y se dejó de lado el apoyo o la asistencia técnica a los gobiernos regionales. Si a ese esquema roto en el diseño se añade la problemática de falta de capacidades, limitado entendimiento del proceso, ¿no? Falta de recursos, le añadimos el elemento disruptor de la falta de voluntad política y el privilegio del interés general en lugar de los fines generales del proceso, pues el escenario es decir, el resultado de esos elementos es un poco lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo retomarlo? Pues creo que hay que repensar la idea de volver a los orígenes de la descentralización y el involucramiento de la ciudadanía. La pregunta es, y eso es una pregunta para un científico social, ¿no? O una científica social, ¿nuestra ciudadanía primero tiene ese nombre y está dispuesta a hacerse cargo también del control y la vigilancia del proceso? ¿Bien? Cuando en la lógica ha sido más bien al contrario, ¿no? Es decir, han seguido votando por gente que se sabía estaba cometiendo actos de corrupción, ¿no? Eso es, porque me dicen que debemos terminar. Eso es, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesora. Ha sido una ponencia muy nutrida. Le pediría que por favor sí, me redujera